No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Este sábado no hay lugar común con Julia Navarro, una escritora quizá entre las más leídas en nuestra lengua castellana, más de 1 millón de ejemplares vendidos, con varias vidas, por cierto, antes de convertirse en escritora. Así es que una vida plena y rica a la cual le vamos a sacar hoy provecho. Julia, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos a No hay lugar común. Muchas gracias por invitarme a estar contigo y con todos los telespectadores mexicanos que te están viendo en estos momentos, que serán muchísimos, más de 1 millón, seguro. Julia, pues muchos serán tus lectores, pero poca gente sabe que tú naciste literalmente desde el periodismo. Y cuando digo literalmente porque entiendo que tu padre fue periodista y luego tú te arrojaste a esta tarea complicada del análisis político cuando España era, pues no es que haya dejado de vivir momentos convulsos, pero te tocaron momentos muy convulsos. Esa primera etapa, yo un poco lo que te quiero preguntar es, ¿qué te dejó? ¿Qué sedimentos le puso, qué andamios le puso a la escritora que vendría después? Fíjate, Ricardo, yo no me podría explicar a mí misma sin el periodismo. A mí el periodismo me ha dado las herramientas para construir mis novelas. Yo creo que los periodistas tenemos la oportunidad de vivir muchas vidas a través de lo que vamos conociendo, los personajes que vamos conociendo a lo largo de nuestra profesión, de los acontecimientos que vamos contando, es decir, de ser de tantas y tantas cosas. Eso deja un sedimento dentro de uno que en mi caso se han convertido en las herramientas para contar mis historias. Así que la Julia Navarro, escritora, le debe todo a la Julia Navarro, periodista. Pero sabes, Ricardo, yo no fui periodista por mi padre. Yo fui periodista eh, pues casi por casualidad. Yo lo que quería era ser bailarina de ballet. Entonces, no me dejaron en casa. Yo estudié ballet hasta que tuve 17 años y en casa dijeron, bueno, que eso de ser bailarina de ballet. Y ahora me arrepiento de haber sido obediente, porque yo tendría que haber sido bailarina de ballet, que era lo que quería. Estás perfectamente a tiempo para recuperar esa profesión. Ah, no, 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 no. Julia, Los años, dices los que... años no perdonan. No, dices que el periodismo te permite, lo dijiste de manera más elegante, como yo lo voy a decir, pero nos permite husmear en la vida de los otros, de las otras. Es decir, asomarte por la ventana, conocer personajes extraordinarios, historias fuera de serie. Pero también la literatura, como la que tú haces, te ha permitido hacer lo mismo con las épocas. O sea, meter la nariz en épocas, no con el ánimo del historiador, sino más bien de la periodista. Y esto se te da magníficamente, ambientar en momentos distintos. Y ahí, al leerte, yo siempre he preguntado, ¿cómo eliges, digamos, tu curiosidad por cierta época o por cierto grupo o por cierta, digamos, cúmulo de creencias culturales de una época que ya no es la tuya en muchas de las ocasiones? Pero fíjate, Ricardo, que todas mis historias están ambientadas en el siglo XX, pero yo no sé por qué todo el mundo tiene la impresión de que yo escribo de épocas muy, muy lejanas. Y la verdad es que siempre a mis lectores les digo, les voy a dar un disgusto, ustedes son del siglo pasado exactamente igual que yo, ¿qué le vamos a hacer? Yo escribo mucho del siglo XX porque me parece que es un siglo absolutamente apasionante. Yo diría que más bien son las historias las que me encuentran a mí y son los personajes los que vienen a buscarme y
terminamos construyendo la historia que ellos quieren que cuente y que yo quiero contar, que siempre, bueno, pues tiene un leitmotiv y ese es la condición humana. Yo digo que eh, el último misterio que hay en este planeta, en el planeta Tierra, es el hombre, es el ser humano. Y a mí lo que me gusta es viajar a los confines de la condición humana, a los claroscuros, a toda esa parte. No me importa hacer ese viaje mm, a las tinieblas del ser humano, a esas partes más llenas de claroscuros. Y eso es lo que hago. Es decir, mis novelas son de personajes. Yo no intento contar la historia del siglo XX ni de un siglo. Intento contar al ser humano, el porqué, las razones de los porqués, por qué somos lo que somos, por qué hacemos las cosas que hacemos, cómo las circunstancias tienen un peso en nuestra vida. Es decir, ese es lo que a mí me motiva a escribir. Ahora, ciertamente hay momentos, y el siglo XX tiene varios, ¿no? Como de diques que hacen que el tiempo ya no pueda ser como era antes, ¿no? Y tú metes a tus personajes generalmente en esos momentos clave. Quizá a eso me refiero. El siglo XX ya es objeto de historia, aunque algunos historiadores Claro, dicen que hay que ir a la claro. Edad Media, pero ya es objeto de historia. Pero no solamente es el siglo XX, son momentos claves que conflictúan moral, éticamente a tus personajes. Y de ahí mi interés. ¿Por qué esos diques de la historia es lo que más te interesa? De nuevo, ¿es porque a los personajes les interesan? Sí, pero fíjate, Ricardo, el siglo XX, que es nuestro siglo, el tuyo también, tú eres muy joven, pero también es tu No, siglo, no, no. eh, Yo soy es un siglo, orgullosamente siglo XX, no tengas duda. pero es un siglo en el que pasaron tantas cosas, las dos guerras mundiales, la guerra civil española que marcó a toda una generación, las dos grandes ideologías totalitarias que tanta influencia tuvieron sobre tantos millones de ciudadanos y que tanto condicionaron las vidas de tantas y tantas personas. También ha sido el siglo de las grandes transformaciones. Hasta el siglo XX la vida transcurría con una cierta lentitud. A partir de todos los cambios tecnológicos que se empiezan a dar en el siglo XX, todo empieza a ir más deprisa, todo empieza a cambiar, los paradigmas de nuestra sociedad, de nuestra manera de ver la vida, cambian en ese siglo. Yo creo que es uno de los siglos más importantes de la historia de la humanidad porque es el siglo en el que se producen los grandes cambios. Ahora déjame hacerte una pregunta muy personal. Tú escribes La Hermandad de la Sábana Santa y de pronto se vuelve un bestseller hipertraducido y tu personaje público, digamos, se desprende incluso de Julia Navarro, se vuelven, ah, como le pasa a muchos grandes escritores, pues una persona y una personalidad que están ligadas por una misma obra. ¿Cómo viviste ese momento? Cuando de pronto se vuelve tan importante la obra y tú te ves arrojada, en efecto, ya a esta etapa de tu vida o esta reencarnación como escritora. ¿Sabes lo que pasa, Ricardo? Que haber ejercido el periodismo durante más de 40 años hace que yo nunca haya despejado los pies del suelo, los pies de la realidad. Eh, ¿Qué sabemos los periodistas? Los periodistas sabemos que alguien puede ser muy importante hoy, puede ser aplaudido, la gente le puede querer muchísimo, decir, y al día siguiente mm, caes en desgracia, cometes un error o tus libros ya no gustan y te conviertes otra vez en nada, te vuelves a dimensionar en lo que eres una gotita más en el universo de los seres humanos. ¿A mí qué ha hecho, qué me ha provocado eso? Cuando yo tuve el éxito que tuve con las Hermandad de la Sabana Santa, ya tenía unos años, ya tenía una edad, la suficiente para saber lo efímero que es todo, la suficiente para haber visto a personas que habían llegado altísimo en cualquier orden de la vida y que de repente un día la realidad les devolvía al suelo. Entonces yo siempre eso lo he tenido muy presente, de manera que yo no soy un personaje y además huiría de convertirme en un personaje. Es decir, me horrorizaría, porque tienes todas las papeletas para que los demás tiren al blanco en el personaje. Así que prefiero ser una periodista, que aunque ya no ejerce el periodismo, que se dedica a escribir historias. Recientemente, en una relectura de Eric Fromm,
decía este psicoanalista alemán que la fama era un espejo en el cual uno no tendría que mirarse porque si no sería pedazos la psicología, la mente propia. Y sin embargo, la fama está de moda, ¿no? Ahora con las redes sociales, en fin, adquirir fama es una cosa que puede ocurrir muy rápido y veo una ansia de fama desmedida, no solo en escritoras, artistas, en fin, sino eso ya es una enfermedad común. ¿Qué le dirías a esa ansia por la fama desde lo que me estás ahora narrando? La verdad es que a mí me sorprende mucho la necesidad que tiene la gente del minuto de gloria, ¿no? De contar permanentemente qué hace, dónde está. Yo no participo de las redes sociales. eh, 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 Me abruma, ¿no? Eso de tener que estar contando permanentemente. Ahora estoy en tal sitio, he ido a ver tal película, esto es lo que opino de tal acontecimiento a través de Twitter. Yo creo que vivimos en una sociedad muy infantilizada, una sociedad muy exhibicionista, en la que todo el mundo se expone de una forma con poco pudor, ¿no? Y supongo que yo pertenezco a otra generación y que por tanto eh, veo con muchísima distancia eh, todo lo que se ha originado alrededor de las redes sociales, esa necesidad compulsiva y casi enfermiza de exhibición continua. Eh, yo no tengo Twitter porque sería incapaz de estar cada 10 minutos diciendo que opino de todo. Pues yo para dar una opinión necesito reflexionar, necesito pensar. Es decir, aquí todo el mundo pasa algo, inmediatamente tiene una opinión. Bueno, yo hasta que me formo una opinión necesito unos minutos para pensar y para incluso modificarla. Eh, por eso yo en ese sentido vivo un poco alejada de todo eso y creo que es una sociedad muy infantilizada, muy exhibicionista, muy necesitada de autoafirmación. Yo no necesito autoafirmarme estando permanentemente expuesta. Y ciertamente no es lo mismo tener opiniones que tener ideas. Esa es la No, desde diferencia entre el luego que agua no, de uva y el buen vino. Así es que efectivamente. prefiero el vino como tú. Muchísimas gracias, Julián Navarro, por acompañarnos hoy aquí. No hay lugar común. No viniste a México este año a la FIL, pero te No, pero esperamos lo más pronto al año posible. que viene, al año que viene, vamos, yo ya lo he dicho a la editorial por activa y por pasiva, yo al año que viene voy a la FIL. Es una de las ferias más importantes del mundo y sobre todo es una feria muy especial. No se parece a ninguna feria del libro y tiene una personalidad propia y hay una simbiosis entre autores y lectores que es única. De manera que para mí la FIL es una experiencia que siempre me enriquece como ser humano. Pues acá te esperamos en esta riqueza que tú aportas cada año. Julia, hasta la próxima. Hasta la próxima, que sea pronto. Nos vemos el próximo sábado. No hay lugar común, 7 de la tarde, ADN 40.